Juansi se sentó en un sillón profundo y suave durante la entrevista, dijo su nombre y escuchó con interés lo que le ofrecerían. El chico era muy joven, porque acababa de cumplir 17 años. Liu Dongli miró el currículum del chico con interés y pensó que era un buen candidato para su puesto. Durante varios momentos observó a Juansi con participación y curiosidad manifiesta. Luego dijo que los adolescentes que trabajan son muy raros ahora y mucha gente lo toma bien. Tienen una organización de élite que lo aceptará con gusto. El chico, inspirado, comenzó a enumerar sus puntos fuertes, que en su opinión serían perfectos para este puesto. Dijo que incluso podía demostrar claramente sus habilidades profesionales, pero esto no impresionó mucho al empleador. El hombre dijo que para trabajar en su organización de élite, uno debe ser muy bueno manejando una o más cosas que se encuentran en la caja. Cuando el chico miró allí, perdió todo entusiasmo porque había muchos objetos extraños allí para satisfacer a las señoras mayores. Juansi declaró indignado que iba a conseguir un trabajo como músico en su restaurante, y su interlocutor dijo que, ante todo, necesitaban hombres para comunicarse. Esta propuesta lo indignó mucho y se negó a participar en tales asuntos. Liu Dongli quería convencer al chico de que trataba esta posición de esta manera porque no entendía todas las ventajas. Es muy posible que un joven simplemente tenga una idea equivocada de esta profesión y no imagine las dificultades que enfrentan los adultos, y al mismo tiempo, la juventud no es eterna. Con cuidado tomó las palmas de las manos y miró atentamente a los ojos del chico. El hombre le entregó una pequeña botella y le dijo que era un pequeño regalo de la organización, un producto especial de alta calidad, y que si le gustaba, Juansi podía pedir una dosis repetida. Le pidió al chico que no tomara decisiones apresuradas y que sopesara todo cuidadosamente. Especialmente porque su organización realmente necesita un tipo como el suyo. Juansi estaba decepcionado, estaba pensando en por qué el mundo de los adultos es tan cruel e injusto. El chico quería tirar la botella donada al bote de basura más cercano, pero cambió de opinión. Porque según el hombre, había algo valioso, medicina en su interior que podría venderse a un precio elevado. Quería hacer carrera como músico y le ofrecieron un trabajo completamente inadecuado. El chico caminaba por las ruidosas calles de la ciudad y llamó a su hermano mayor para expresarle su descontento con la entrevista. Pero su hermano dijo que, ante todo, le preocupaba la cómoda existencia del chico y organizó esta entrevista especialmente para él. Esta empresa de élite buscaba jóvenes bellos y talentosos, pero si al joven no le gustaba no insistía. Y para suavizar la situación lo invitaba a cenar. De repente se levantó un fuerte viento y la gente empezó a mirar con preocupación el gran muelle cercano. Por alguna razón comenzó a arder y, presa del pánico, la gente gritó fuerte. Discutió este evento y llamó a la policía y a los bomberos. El chico observó lo que sucedía por varios momentos. Y en ese momento su hermano lo llamaba al otro lado de la línea y no entendía por qué no contestaba. Había nubes negras en el cielo. Juansi dijo que habían comenzado a llover mucho y que no podía continuar la conversación. El chico entendió que era necesario esconderse lo más rápido posible, ya que la lluvia era cada minuto más fuerte. Para acortar el camino y escapar rápidamente, decidió tomar un atajo. Pero cuando el tipo se dio la vuelta, accidentalmente chocó con un extraño que literalmente chocó contra él. La lluvia era muy intensa y no me permitía mirar realmente al hombre desconocido del impermeable. Al momento siguiente, el extraño simplemente cayó sobre el tipo. Lo agarró con mucha fuerza y le entregó una caja extraña. Cuando Juansi miró a este extraño, se dio cuenta de que este hombre estaba gravemente herido. Estaba escupiendo sangre y estaba en muy malas condiciones. Literalmente usando sus últimas fuerzas para ponerse de pie. Al segundo siguiente, el desconocido cayó y una sangre espesa brotó de su rostro. El tipo se sentó al lado del hombre y trató de entender si estaba vivo. Pero el extraño envuelto en una capa no respiraba. De lo cual Juansi sacó conclusiones decepcionantes para sí mismo y miró la caja con aprensión. Pronto la policía llegó al lugar y comenzó a hacerle preguntas habituales al tipo, preguntándole su nombre. Luego, los representantes de las fuerzas del orden preguntaron cuántos años tenía el chico. Juansi le preguntó al policía si él también era un prostituto local. Esta pregunta le divirtió un poco. Después del interrogatorio, el hombre salió de la habitación y se sentó en una silla pensando profundamente. Y un policía que pasaba le preguntó si todo estaba bien con el joven. El tipo respondió que se sentía bastante bien y le preguntó si podía salir de la habitación. El policía respondió que estaba bien y elogió la fuerte psique de Juansi. Entonces el joven, por si acaso, preguntó qué tipo de caja le había dado el desconocido. Si podría ser algún tipo de droga, pero la policía no supo la respuesta. Solo que según datos preliminares no había peligro. El oficial de policía agradeció cordialmente a Juansi por llamar a la policía y el tipo, tomando su diario personal olvidado, sobre el cual bromeé y se lo devolví, salió del edificio. Pronto el chico fue más lejos y vio que se había iluminado un rayo en el cielo, lo que presagiaba una tormenta. Juansi miró al cielo, sin creer que tan pronto como salió empezó a llover de nuevo, una especie de coincidencia mítica.
Miró su billetera, asegurándose de que la cantidad fuera absolutamente mínima y no cubría todas sus necesidades básicas. El chico caminó por las calles mojadas y pensó que era posible ser aún más infeliz de lo que ya era, porque recientemente se había encontrado con un cadáver viviente desconocido, y antes de eso casi perdió la virginidad en un trabajo extraño. Pronto llegó a la parada del autobús y continuó pensando que incluso el único traje que tenía estaba irremediablemente arruinado con sangre, y por eso el conductor no lo dejó subir al vehículo. Permaneciendo sentado en la parada del autobús y escuchando el monótono sonido de las gotas de lluvia que caían, pensó con tristeza que no quería quejarse, pero el destino era realmente justo. Después de todo, ahora podría seguir siendo hijo de un hombre rico en la tercera generación que no necesitaba preocuparse por la comida y la ropa, y lo único que le quedaría sería desperdiciar el resto de sus días esperando la muerte. Cuando el niño tenía 3 años, su abuelo murió, después de lo cual su madre comenzó a llevar un estilo de vida desenfrenado, gastando una gran cantidad de dinero en bebida y juegos de azar. Esto llevó a que los bienes de la familia fueran despilfarrados y la madre desapareciera con rumbo desconocido, recogiendo el dinero restante. Juansi se quedó solo, abandonado a su suerte. Las únicas personas interesadas en su vida eran sus interminables acreedores, y en ese momento el autobús que aún lo llevaba se detuvo. Juansi estaba agradecido con su abuelo por haberle dejado la antigua casa en su testamento, porque además de todos los desastres, no era suficiente seguir siendo un vagabundo, deambulando por todas partes como un perro callejero. El hombre finalmente llegó a su antigua y enorme fortaleza de piedra, entró en un gran salón espacioso y pensó que el verdadero milagro era su capacidad de sobrevivir hasta el día de hoy. Además de que el chico pudo sobrevivir hasta el día de hoy, también pudo, gracias a su duro trabajo, ingresar a la universidad y recibir una beca allí. Y también sería bueno encontrar un buen trabajo digno que le permitiera ganar dinero, un ingreso estable. El chico se quitó los zapatos y se sintió aliviado de poder finalmente recostarse en su cama y descansar un poco. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como un enjambre de moscas. Estaba pensando si algún día podría superar esta dolorosa etapa en su vida. Pronto Juansi comenzó a quedarse dormido. Pero la señal del teléfono lo despertó de su sueño y envió SMS uno tras otro. El chico miró la pantalla y vio que estaban sus más sinceras felicitaciones al señor Gakwai por el estreno de su lugar de trabajo. Un minuto más tarde vio como el cristal de la ventana se rompía, aunque todavía no lo suficiente como para que los ladrones entraran en la finca. Juansi estaba histérico, le gritó a la silueta en la ventana que aprovechara la oportunidad y simplemente matara al tipo porque simplemente no tenía la fuerza para soportar todo esto. Un rayo golpeó la rendija de la ventana y una luz brillante atravesó toda la habitación. El chico gritó sorprendido. Se cayó de la cama y comenzó a mirar con miedo lo que pasaría después. El joven en realidad no quería morir, dijo que solo era una broma de mal gusto. Pronto todo quedó en silencio. Juansi se sentó en la cama pensando y un diario caído apareció en su campo de visión. El chico lo recogió con cuidado, pensó que el libro mágico ya podía empezar a actuar. Y no solo guardar notas allí. Se volvió hacia el libro y pidió que la entidad que se escondía detrás de las inscripciones mágicas, ya fuera un hermano o una hermosa hermana, le enviara algún tipo de señal. Pero lo único que pudo hacer una publicación impresa extraña fue simplemente duplicar la vida y la pobreza de un adolescente común y corriente, Juansi, durante 7 años seguidos. A los 10 años el chico lo encontró y al principio estaba muy feliz, pensando que podría iluminarse entre la gente, pero con el tiempo empezó a comprender que este libro no se pudre, no se puede perder ni quemar, imprime automáticamente su vida y ya no trae ningún beneficio. Juansi pensó que quedaría terriblemente deshonrado si estas grabaciones fueran vistas por un gran número de personas. Aún así, no se puede subestimar al autor, el libro fue escrito con mucha habilidad. El joven pensó en broma que en el futuro sería bueno reescribir algún fragmento de él y crear una novela emocionante por la que podría recibir una tarifa. Al mirar el libro, el chico notó que se había vuelto un poco más grueso de lo habitual, y pronto comenzaron a caer hojas con nombres y fotografías de personas. Juansi pensó con entusiasmo que las memorias finalmente se habían activado y que aún podía convertirse en un verdadero guía exaltado. Pero pronto el cansancio se apoderó del chico y cayó en un sueño profundo y reparador. La lluvia tamborileaba tranquilamente sobre el techo y caía rítmicamente al suelo, y Juansi estaba profundamente dormido. No se dio cuenta de cómo una maravillosa criatura con enormes alas se inclinaba sobre su cama. Las ruidosas calles de la ciudad estaban mojadas por la lluvia. El tipo dormitaba en su puesto y saltó de sorpresa cuando su jefe lo despertó. El guardia de seguridad recibió una severa reprimenda del gerente por dormir en el lugar de trabajo. Luego el jefe dijo que ya no toleraría esto y con más comentarios, definitivamente lo despediría. Al observar con disgusto cómo la joven corría hacia su jefe, el guardia escupió con disgusto, luego encendió un cigarrillo y dio una calada pensativa, pensando en su propia vida desafortunada.
De repente, los pensamientos del chico fueron interrumpidos por un vagabundo que, al parecer, quería pedir limosna. Sin embargo, cuando la criatura salió de las sombras, el guardia lo miró aturdido. Pronto sintió el dolor insoportable que provenía de la terrible herida. El chico cayó al suelo exhausto. Quedó tendido en un charco de su propia sangre, que solo aumentaba con cada segundo. Y la espeluznante criatura desconocida pasó a cometer sus malas acciones. En plena noche, llegaron a la espaciosa villa noticias inquietantes y decepcionantes. La mujer acudió a la habitación de su ama para denunciar estas desagradables circunstancias. Mientras dormía, la joven Ain escuchó un suave golpe en su habitación y poco a poco abrió los ojos. Afuera de la ventana estaba lloviendo, era tarde en la noche, la niña comenzó a salir de su estado de sueño y pidió ayuda para vestirse. La joven se levantó lentamente y comenzó a ponerse la ropa interior. Con la ayuda de la señora que llegó, se puso una camisa de seda blanca y unas botas suaves y cómodas. Ain tenía un bastón en la mano para poder moverse por la casa de forma independiente. Después de un rato, el coche llegó a la escena del crimen. Las luces ya estaban encendidas y había muchos policías. La señora sostuvo con cuidado el paraguas sobre la cabeza de la joven señorita y la niña se levantó lentamente. Ella preguntó qué había pasado aquí y el hombre que lo recibió dijo que todas las autoridades ya sabían sobre un crimen bastante específico que había ocurrido. Había muchos muertos alrededor que yacían en el suelo cubiertos con mantas. Ain les proporcionó un cochecito suave. Decidió que podía entrar al local y verlo todo por su cuenta como investigadora. La joven señorita nunca antes había estado en lugares llamados burdeles. Cuando la gente entró, se dieron cuenta de que también había mucha sangre en el suelo y vieron un espectáculo bastante desagradable. El acompañante nos dijo que aquí había un centro de baños. Dentro de la habitación había muchos guardias varones semidesnudos y muchachas de fácil virtud. El primer testigo fue el mensajero que llevó el pedido a los clientes ya fallecidos. Y solo una hora más tarde los empresarios y los jefes pudieron venir aquí. Resultó que se había producido un ataque similar en la comisaría de policía local. Y aquí los ordenanzas caminaban por todas partes y se sometían a pruebas para realizar el máximo examen independiente. La joven preguntó si había una grabación de videovigilancia tomada en el momento del crimen, pero resultó que el delincuente las había roto. Solo se encontró un pequeño fragmento, que fue grabado por cámaras en los edificios. La grabación mostró una silueta intentando ingresar al interior y realizar el crimen. Era difícil reconocer de quién se trataba. Los siguientes fotogramas capturaron el momento en que el criminal entró en la habitación por la ventana. La niña examinó atentamente los registros, hablaban de los allanamientos a la comisaría en los que no hubo víctimas. Después de todo, por la noche la habitación simplemente estaba cerrada con llave y no había nadie de guardia, por lo que se evitaron víctimas. La grabación mostraba la silueta de una terrible criatura, en cuyas manos se encontraba algo extraño que fue encontrado en la escena del crimen. Según la investigación, este artículo pertenecía a un exprisionero llamado Liu Eriu, un drogadicto desde hace mucho tiempo que murió en un callejón, y el día antes de su muerte visitó el complejo de Bath. La investigadora Ain dijo que escuchó una fuerte explosión en el puerto durante el día, y por alguna extraña coincidencia, el hombre murió no lejos de este incidente, y el hecho de que el burdel que visitó el día antes de su muerte fuera atacado suscitó pensamientos interesantes. Quizás estos hechos tuvieron una conexión directa precisamente gracias a la caja que se encontraba con él, dijo con molestia la joven que fue la última en enterarse de todo. El hombre, avergonzado, murmuró que en medio de la confusión él no se apegaba demasiado a reglas claras, pero ella no guardaba rencor, porque a nadie le gustaría que una chica que ni siquiera había cumplido 20 años de repente comenzara a mandar a ellos. El joven investigador se interesó por saber quién pudo descubrir el cuerpo del drogadicto fallecido. Se enteró de que era un adolescente llamado Juansi, que se encontraba en el lugar y llamó a la policía. El chico se lavó sin preocupaciones y tarareó alguna canción. Estaba de bastante buen humor. De repente escuchó un sonido extraño y miró hacia la puerta cerrada. Un enorme y terrible chorro de sangre brotó. La puerta comenzó a abrirse poco a poco y el chico notó una fea pata toda manchada de sangre. Pronto fue posible darse cuenta de que la pata pertenecía a una criatura de aspecto espeluznante que recordaba vagamente a un mono. Brillaba con sus ojos malvados y sonreía con sus enormes dientes blancos como la nieve en una sonrisa desagradable. Juan, si estaba asustado, gritó fuerte al ver a un extraterrestre en su baño. De repente sintió que caía y se golpeó dolorosamente la cabeza contra el suelo, abrió los ojos y se encontró cerca de la cama. El chico se sintió cubierto de sudor frío y se dio cuenta de que era solo un mal sueño. Habiéndose calmado un poco, suspiró aliviado y se acostó en la cama, preguntándose por qué estaba teniendo esta pesadilla. Quizás la escena en el muelle con el muerto, grabada en su memoria, influyó tanto en él. Pero de todas maneras era necesario empezar el día y el chico decidió ir al lavabo a refrescarse. Pero tan pronto como abrió la puerta, aparecieron en el umbral soldados armados y enojados. Juan les pidió pacíficamente que no dispararan, porque él era su propio hombre y no había hecho daño a nadie.
Liu Dongli se despertó y abrió los ojos. Fuera de la ventana era de día y brillaba el sol. El hombre sentía como si su cabeza todavía estuviera pesada y tambaleante desde ayer. Entró al baño y abrió el grifo del agua fría, recordando al cliente que había estado con él el día anterior. Luego Liu pasó tiempo, como siempre, en el bar y tuvo conversaciones íntimas con las chicas, pero todo indica que su interlocutora de ayer se mostró asertiva y logró lo que quería. Mientras tomaba una copa de vino tinto seco, la niña se sinceró. Estaba muy interesada en saber si a los hombres les gustaban las mujeres mayores o las jóvenes. Liu Dongli respondió con una sonrisa encantadora que no tenía idea de lo que los demás pensaban al respecto, pero que por el momento solo le pertenecía a ella. Pero la niña lo consideraba un hombre mediocre y corriente, que a la mañana siguiente ya se olvida de aquel a quien volvió la cabeza. Con estas palabras, arrojó su vaso a un lado y atacó con decisión al hombre. Dijo que definitivamente demostraría cómo las mujeres pueden jugar hábilmente con los sentimientos de los hombres. Pero en sus ojos había dolor y decepción que no podían curarse con el alcohol y las relaciones casuales. El hombre dijo tranquilamente que su alma y su cuerpo le pertenecen exclusivamente a ella, pero no es tan simple. Después de todo, él está definitivamente seguro de que la chica que está a su lado merece mucho más. Ella sufre pero es capaz de afrontar esta condición y mantener su propia dignidad. Liu Dongli la abrazó con cuidado y le pidió que no se enojara por el bastardo que no valía sus lágrimas. Hoy en día, la mejor solución para una niña sería dormir en un ambiente tranquilo y ganar fuerzas. Mientras disfrutaba del aroma del café recién hecho, el hombre pensó en el hecho de que había estado involucrado en relaciones públicas durante muchos años. Pasó innumerables noches en clubes y comenzó a ver a través de la gente que venía allí. Pero recientemente las cosas no iban bien y se estaba volviendo cada vez más difícil. Liu Dongli recordó una entrevista reciente con un recién llegado prometedor, pero la decisión del chico seguía siendo desconocida. Miró su página, pensando que ser popular también es una especie de pecado. Podría usar sus habilidades especiales en su trabajo, pero se desconocen las consecuencias. Apareció en la pantalla una llamada de la señorita joven investigadora Ain. El hombre no entendía cómo ella lograba hacer absolutamente todo. Con una sonrisa afable, respondió y preguntó por qué la señorita no lo había llamado durante tanto tiempo. Acordaron reunirse en la oficina para un trabajo especial en apenas un cuarto de hora. El enorme edificio blanco estaba ubicado en Xinhai, donde debían completarse tareas extremadamente urgentes. Ain observó en secreto mientras entrevistaban al único testigo del adolescente. Los hombres amenazadores le preguntaron al hombre su nombre y él se presentó con aprensión. Poco después de esto, siguió una pregunta sobre la edad del joven y él respondió que tenía 17 años. Los hombres le exigieron que respondiera con la mayor sinceridad posible y que dijera dónde estaba anoche. Huang Xi, que había perdido la paciencia, notó que esta pregunta ya se había repetido 20 veces. El hombre dijo que después de la entrevista se iba a casa, pero accidentalmente se encontró con un asesinato, del que inmediatamente denunció y después de dar testimonio regresó a casa. Y casi de inmediato se quedó dormido. Huang Xi estaba muy cansado de todo este interrogatorio y quería ser liberado lo antes posible. De repente, el chico se dio cuenta y preguntó si esta empresa estaba reclutando prostitutos. Ain perdió toda la paciencia y quiso dejarlo ir porque no podían obtener nada inteligible de él, pero su empleada todavía tenía esperanzas, porque este tipo era el único testigo. Después de un tiempo, se dieron cuenta de que finalmente había llegado el invitado tan esperado. Liu Dongli entró en la habitación, miró a los presentes y luego saludó a todos. El hombre notó que su reciente conocido de una entrevista estaba aquí. Se miraron desconcertados, sin imaginar cómo el destino los unió nuevamente. Huang Xi estaba muy indignado, se volvió hacia los hombres y les dijo que si no estaban reclutando prostitutos, entonces ¿por qué vino su hermano aquí? El hombre añadió enojado que no iba a vender su cuerpo y que definitivamente denunciaría este incidente a las autoridades pertinentes. Pero Liu Dongli le dijo al joven que mirara su dedo. Huang Xi no tenía la intención de hacer esto, pero sin darse cuenta miró. La mirada de Huang Xi se volvió vidriosa y de repente se dio cuenta de lo equivocado que estaba con este hombre. Quería complacer a Liu Dongli a toda costa, por lo que se disculpó por haber sido grosero en la última reunión. El tipo dijo que estaba listo para ir a trabajar mañana y esperaba que el lugar no estuviera ocupado ya. Liu Dongli respondió que todavía tendrían tiempo suficiente para discutir esto. Pero ahora el joven necesitaba decirle honestamente lo que hizo anoche. Huang Xi miró a su interlocutor con entusiasmo y dijo que estaba dispuesto a contarle todo, incluidas las contraseñas de las tarjetas bancarias, y anoche durmió tranquilamente en casa. El hombre añadió que durante una lluvia tan intensa no se atrevía a salir. Liu Dongli también estaba interesado en lo que había en la caja que dejó en la comisaría, pero Huang Xi dijo que tenía miedo de abrir esta caja porque podría haber cualquier cosa allí. Ya estaba muerto de miedo por el cadáver viviente de quien se la entregó. Ain escuchó atentamente todas las respuestas y dijo que simplemente no tenía sentido hacer más preguntas.
Su interlocutor notó que la capacidad del alma de Liu Dongli para encantar afecta a las personas de manera muy efectiva. Si la persona interrogada también puede dominar esta habilidad, entonces ya no se puede contar con la exactitud de este método. La chica respondió que ellos mismos podrían resolverlo y que el chico debería ser liberado. No tiene sentido mantenerlo en la oficina y hacerle las mismas preguntas sin cesar. Pronto Huangxi salió y recordó su estado reciente, se sintió enfermo por estos pensamientos. No entendía cómo había sido influenciado y esperaba que esto no sucediera en el futuro. Huangxi pensó por qué todo el mundo está tan interesado en esta caja, que en realidad parece siniestra y esconde algunos secretos. Y tampoco entendía por qué le preguntaban tantas veces qué hizo anoche. No pasó nada especial. Poco después de llegar a casa, se quedó dormido. Huangxi recordó un sueño terrible en el que él era guardia de seguridad en un centro de baños. Miró a su alrededor y notó que el entorno le parecía familiar. La lluvia volvió a caer a cántaros. El hombre vio frente a él el edificio del centro de baños con el que había soñado. Huangxi no podía creer que realmente sucedieran coincidencias tan terribles. El tipo caminaba por la calle y de repente escuchamos una voz siniestra que decía que las personas en ese edificio estaban muertas y que él era el siguiente en la fila. La puerta de un edificio lúgubre, con la pálida luz de las lámparas, se abrió y entró un monstruo. Fue a la oficina de su jefe para informar sobre el trabajo realizado. Después de todo, hizo todo lo posible para que se encontrara la caja y pudiera continuar llevando a cabo su plan. El jefe, un hombre calvo, preguntó si era posible conseguir este valioso objeto. El monstruo arrojó silenciosamente la bolsa sobre la mesa, dentro había una caja. El hombre, con el corazón hundido, la abrió y sacó una pequeña caja cuadrada, pero estaba vacía por dentro. Enfadado, soltó que era necesario averiguar qué había dentro, pero su interlocutor respondió que ya lo había encontrado vacío. Añadió que no tenía las habilidades que le permitieran utilizar esta cosa, pero el hombre le recordó que recibió dinero por su trabajo. El monstruo dijo que aceptó el pago, pero la devolución del santuario puede considerarse como expiación por el pecado. Y si no fuera por la decisión del jefe, entonces sus propios subordinados no lo habrían traicionado y el santuario no habría caído en las manos equivocadas. En esta situación es necesario descubrir cómo arreglarlo todo. El calvo lo pensó, dijo que era necesario recordar los hechos hasta el más mínimo detalle. Tal vez el monstruo se encontró con algo extraño o personas especiales. Pero él respondió que mató a todos los que encontró en el camino y que no pasó nada más especial. Esta explicación no le convenía en absoluto al jefe, dijo que era necesario encontrar una persona superviviente que pudiera tocar esta cosa. Huangxi se detuvo horrorizado, trató de entender de dónde venía la voz que lo amenazaba. Se dio la vuelta y empezó a mirar la calle vacía, pero no había gente cerca. Le resultaba extraño darse cuenta de que la voz que le hablaba pertenecía a alguna criatura invisible. Pero después de un momento el chico miró hacia arriba y finalmente se dio cuenta de quién había dicho esas palabras. Un gran cuervo negro estaba posado sobre una farola y brillaba con ojos brillantes. Huangxi miró pensativamente al pájaro, no podía imaginar que esto realmente estuviera sucediendo. Pero de repente el pájaro habló y ya no quedó ninguna duda. El cuervo dijo que esto realmente estaba pasando y definitivamente no era otra pesadilla. El tipo miró desconcertado al cuervo, y luego perdió toda la compostura porque recientemente le habían sucedido acontecimientos míticos. Draven dijo que todos los días no se ahorraba observar la vida del joven y notó que Huangxi ya lo trata como a un miembro más de la familia. El chico se dio cuenta de que no era solo un pájaro, sino una criatura capaz de describir su vida en un diario. El cuervo era el mismo libro andrajoso que siempre estaba con él. Black Crow dijo que es un fragmento de algo grandioso, pero ahora, debido a ciertas circunstancias, solo puede registrar lo que está sucediendo. Y al momento siguiente el pájaro voló y dijo que si el chico continúa confundiéndolo con una criatura del reino de los cielos, será muy divertido. Pronto el cuervo se sentó en el hombro del chico y le dijo que ahora no importa quién sea. Ahora es necesario averiguar si es cierto que Huangxi no confía en él en absoluto y piensa que será incriminado. En cuanto a las palabras que dijo, existen entradas en los diarios sobre personas antes de la muerte y Huangxi lo sintió él mismo. El chico sintió un dolor agudo en el estómago y finalmente se dio cuenta de que las pesadillas no eran solo un sueño inofensivo, y todas aquellas personas que interactuaron con la caja de una forma u otra ya estaban muertas. Había muchas cosas valiosas dentro de la caja, incluso después de dormir tantos años, todavía era difícil ver objetos de calidad similar. Draven dijo que en honor a su encuentro podría ayudar al joven con sus problemas. Huangxi no podía entender si confiar en el pájaro, porque todo esto parecía una historia increíble. Después de un tiempo, fueron a la casa del chico para realizar la ceremonia. Huangxi compró muchos artículos para esto, plata, todo tipo de metales y pociones. El tipo le dijo al cuervo que sus cuentas estaban vacías y que estaba muy endeudado. Pero aún así asignó dinero para estas compras. Draven respondió que todo esto era por el bien de la alquimia, porque crear estigmas no es fácil para una persona tan común y corriente.
En opinión de Huangzi, los estigmas eran juegos de computadora ridículos con una trama simple. Pero en realidad esto no era del todo cierto. Ellos, a su vez, representaban el fruto del análisis en la herencia de los dioses y abrían el camino hacia lo divino. Gracias a los estigmas hubo investigación e imitación de los dioses, así como conocimiento del poder que dejaban sus legados. Por su naturaleza, es un pequeño milagro creado a partir de metal e incienso que imita el poder de los milagros reales. Raven dijo que los dioses siempre estuvieron presentes y alguna vez tuvieron un gran poder, pero ahora están todos muertos, y lo que desapareció en el río del tiempo no debería molestar al mundo de hoy. En este punto, es posible que incluso el recuerdo de ellos desaparezca por completo y nadie lo recuerde. Huangzi se dio cuenta de que si podía crear estigmas, observaría las propiedades del personaje como en el juego y así se libraría de las desgracias de su vida. Raven confirmó que así era. Esto realmente inspiró al chico y quiso probarlo. Afuera era de noche profunda y solo la luna y las estrellas errantes solitarias brillaban intensamente. El tipo estaba muy serio. Pudo extraer sangre de su dedo para agregar la cocción. Raven dijo que ni siquiera los estigmas más simples se podían crear utilizando fuego y metal ordinarios, pero ahora se podía crear la forma más primitiva de ellos. Pero en el futuro, el hombre podrá preparar elixires más serios, y esto puede requerir la sangre de seres espirituales asombrosos. Necesitaba recordar que solo había una posibilidad de crear estigmas y no podía liberarse. Después de todo, Huangzi no tiene mucho dinero para empezar a crear desde el principio, así que tuvo que actuar. De repente el cuenco se iluminó y salió un vapor increíble que iluminó toda la habitación. Raven dijo que esta es la fuente de la materia. Comienza a arder y el alma, o más bien un trozo de ella, queda expuesta. Cuando no tienes suficiente material, solo se puede usar la llama, y hoy pueden usar los suministros de la caja. Ahora el chico entendió lo que había en esta caja, porque contenía muchas almas humanas. Y como fue la última persona viva que vio esto, lo interrogaron con tanta furia. Raven le pidió al chico que no pensara mucho y comenzara rápidamente los preparativos. Pronto la habitación quedó iluminada por una brillante luz azul que se extendió incluso hasta la calle. Una luz mágica brillaba desde todas las ventanas de la enorme villa. Era tan brillante que al chico le resultaba difícil ver cómo se iluminaba todo a su alrededor. Raven tenía la esperanza de no haberse equivocado en su elección y no en vano apostó por este hombre. Se fue volando y Huangzi observó cómo el humo azul se elevaba en el aire desde el cuenco. Pronto el líquido que había en su interior empezó a subir formando intrincadas figuras. Y entonces empezaron a caer muchas plumas y una con su fotografía cayó en las manos del tipo. Vio que el libro se había abierto, era como la última escena de un verdadero milagro en la Tierra. Su habilidad para tocar el clip había alcanzado el nivel 6, este era un indicador excelente, ahora podía usar su estigma. Pero Huangzi realmente no sabía cómo controlarlo. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Una luz brillante se formó a su alrededor y se extendió por toda la habitación. El chico tenía habilidades con las que podía lograr buenos resultados y finalmente cambiar su vida. Se estaba restableciendo el orden en el puerto marítimo después de la reciente explosión. Allí se reunieron muchos policías y corresponsales y grabaron todo con la cámara. Junto con Liu Dongli, fueron a la escena del crimen para obtener nuevos hechos y posiblemente encontrar pistas. El investigador dijo que en este lugar fue encontrado el cuerpo de otra víctima, quien falleció de manera dolorosa, y durante su vida fue drogadicto. Liu Dongli notó que estos casos parecían mucho más grandes de lo que describió el investigador. El hombre también dijo que, al parecer, su pareja había examinado todo aquí y ya había encontrado datos interesantes. Ain respondió que vinieron aquí solo para ver la escena del incidente y que se podía encontrar más información en los informes forenses. Además, la empresa que transportaba los contenedores era ilegal, ya que en el control aduanero figuraba como fabricante de bolsas. Se podría suponer que la caja era una reliquia especial y que alguien podría usarla para sus propios fines. También es posible que aquí se produjera un enfrentamiento armado, que estalló debido al reparto desigual del botín. El superviviente escapó llevándose el trofeo, pero en el camino se encontró con el tipo. Al poco tiempo, el hombre falleció a causa de las graves heridas sin esperar ayuda. Liu Dongli preguntó cómo se llamaba el joven porque esta información se le salió de la cabeza. El investigador respondió que se llamaba Huangzi. El hombre preguntó si se conocían. La niña se apresuró a decir que no se conocían muy bien y añadió que tenía preguntas mucho más serias y que la preocupaban mucho. En el lugar se encontraron psicodélicos, es decir, una nueva droga creada a partir de una fuente de materia. Es decir, era obvio que la droga se fabricaba utilizando una reliquia de la caja y parecía un gran misterio. Pero Liu Dongli comenzó a pensar, debido a que este incidente no tenía nada que ver particularmente con él, ¿por qué necesitaba saber todo esto? Su interlocutora dijo que tenía una solicitud, por lo que le explicó los matices y problemas de la investigación. Un pequeño favor que solo Liu Dongli y nadie más puede hacer. Se trata de una visita al patio de armas del ejército, donde se entrena a los futuros valientes combatientes. Liu Dongli rechinó los dientes con rabia,
pero cumplir la petición era muy importante. Huangzi estaba en formación, en un gran campo, junto a sus compañeros. Se llevaron a cabo batallas de entrenamiento entre militares, muchos de ellos corrieron para dispersar la sangre. El chico se sentía incómodo viendo todo esto, pero también necesitaba demostrar su valía. El entrenador lo llamó para un pequeño entrenamiento. Huangzi tuvo que demostrar de lo que era capaz durante una pelea a puñetazos. Pero el chico no tuvo tiempo de reaccionar y recibió un golpe en la cara, por lo que se tambaleó un poco. No pudo mantenerse en pie y cayó al suelo, pero el entrenador le sugirió que lo intentara de nuevo. Huangzi entendió que no estaba en su cuerpo y tenía que mostrar sus habilidades. Se puso de pie y tenía la intención de continuar la lucha honestamente, justificando al mismo tiempo su buen nombre. Pero nuevamente falló y al segundo siguiente fue derrotado nuevamente. El entrenador gritó que Chen Bo estaba especialmente lento hoy, era demasiado sospechoso. El chico volvió a volar hacia un lado porque no pudo repeler el golpe del entrenador que lo atacaba. Huangzi vio una entrada en un libro que reflejaba los recuerdos de Chen Bo, quien una vez sirvió como guardia. Esta circunstancia desconcertó mucho al chico, no podía entender cómo podía tener los recuerdos de un extraño en su mente. De repente se dio cuenta de que estaba tirado en el frío suelo, pero sintió como si todo lo que estaba pasando estuviera sucediendo en la realidad. De hecho, fue solo una pesadilla inusual que tuvo. Huangzi tenía en su memoria muchos momentos que nunca le habían sucedido a él. El chico se levantó de un salto, quería saber por qué le estaba pasando todo esto. De repente sintió una estructura de infusión en su mano, a través de la cual aparentemente se transmitían recuerdos. El cuervo negro que estaba sentado en la ventana dijo que parece que aún lograron curar al chico de ese problema con los queridos. Huangzi murmuró que aparentemente tenía que agradecerle al pájaro por esto, y entre sus principales éxitos, el más importante fue que el chico logró regresar vivo de allí. Abrió el libro pensando en la capacidad de sus estigmas, que se basaban en ser sometido a violencia incluso mientras dormía. Pero gracias a las habilidades que aprendió allí, fue posible alcanzar el nivel máximo. A través del trabajo duro y la práctica interminable, el chico podrá alcanzar el nivel 10. Huangzi notó que la información que estaba anteriormente en el libro ahora ha desaparecido. Raven explicó que los recuerdos de todas las personas se describen en este libro porque están directamente relacionados con el joven, y solo hay una razón por la que aquí se colocan los recuerdos de muchas personas completamente diferentes. El cuervo voló hacia la ventana y miró los árboles que estaban enfrente. Luego, pensativamente, añadió que la razón era que todas estas personas murieron a causa de Huangzi. El tipo miró al pájaro desconcertado, no podía creer cuál era la causa directa de su muerte. Y el cuervo continuó diciendo que, en realidad, solo 5 de las 70 víctimas pueden tener una fuente fuerte de materia, y por tanto están registradas en la memoria del libro. Huangzi miró pensativo el libro, pensando que quizás nunca habrían muerto si no hubiera entregado la caja a la comisaría. Pero en ese caso el tipo habría resultado ser una de estas víctimas asesinadas. Era sumamente difícil darse cuenta. Raven miró pensativamente a la calle y dijo que el mundo en realidad no es tan sereno como parece a primera vista. Después de todo, existen el cielo y la tierra, un país y una ciudad, que parecen bastante familiares y muy seguros. Pero también hay cosas terribles en el mundo que es mejor no saber y no ver, incluso si terminas en este infierno, no es un hecho que puedas descubrir toda la verdad al respecto. Los ojos del pájaro brillaron con un fuego extraño, le preguntó al chico si Huangzi tenía alma. El maestro estaba sentado en una oficina grande y luminosa, con un icono alegre detrás de él. Pensó intensamente en dónde había ido a parar la caja y en qué manos había caído. De repente, se escucharon pasos apresurados a lo lejos y un hombre sin aliento entró en la habitación. Habría gritado que habían completado la tarea, pudieron obtener vídeo de las cámaras de vigilancia. El maestro esperaba que su subordinado no dejara rastros allí. El hombre aseguró que todo estaba bien, pudo tomar la grabación tranquilamente y ya se puede estar tranquilo. El maestro tomó la cinta con la grabación y le dijo al resto de la gente que vinieran por las tardes todos los fines de semana. Su subordinado estaba algo desconcertado, ya que tenían un acuerdo a finales de mes. Sin embargo, su jefe le gritó que él mismo debía encontrar alguna justificación para ello y ser inteligente. Su subordinado, avergonzado, dijo que haría todo de la mejor manera posible y se alejó rápidamente. El maestro se quedó solo, quería ver rápidamente la grabación para saber el destino de lo suyo. El momento de la explosión apareció en la pantalla, y luego se notó como el hombre corría junto con la caja. Pasó por cruces de caminos y callejones cerca de una gran casa de piedra. El maestro observó con suspenso lo que sucedería a continuación y a dónde iría este hombre. Pronto la cámara grabó a un chico caminando por los callejones y hablando por teléfono. Las manos del maestro comenzaron a temblar, empezó a sospechar que este joven en particular estaba involucrado en la desaparición de la caja. Observó atentamente lo que sucedería a continuación y cómo se desarrollarían los acontecimientos. La tensión aumentó y el hombre miró con gran expectación hacia dónde se dirigía este tipo. Tenía algunas ideas y decidió que era necesario desarrollar un plan. Y en ese momento, Huangzi miró atentamente al cuervo,
tratando de comprender cuál era la esencia de la pregunta del pájaro sobre el alma. Después de un tiempo, dijo que por supuesto que tiene alma y anhela poseerla. Quiere mucho dinero, poder y chicas. Pero al mismo tiempo, Huangzi entendió que cada persona tiene un alma que posee. Draven decía que en los cuentos de hadas cada personaje tiene un final feliz, pero ¿es esto realmente cierto? De hecho, las personas ascendentes se diferencian de la gente común precisamente por la presencia de un alma. Por el momento, existe una creación llamada Mar de Plata, pero probablemente sea más correcto llamarla la fuente del éxito, cuya esencia principal es crear una proyección de cada persona individual. Existe la opinión de que se trata de un océano invisible, que es muy grande y toda la sabiduría de la gente, en comparación con él, es solo una pequeña gota. Pero en realidad no es frecuente que los ascendentes dependan de un permiso especial. Es precisamente este camino difícil y peligroso el que Huangzi también debería seguir. Todo lo que necesitas hacer es recolectar varias reservas y luego usarlas para volar a la estratosfera en un cohete. Este será un viaje peligroso e impredecible, pero hay que superarlo para sentir la atracción gravitacional del campo plateado. Y si un hombre quiere tener éxito, necesita ir más allá de este camino estándar. Necesitará meterse en una situación que lo estimule, agregando un poco de suerte. Esto recuerda un poco a jugar a la lotería, donde solo unos pocos tienen suerte. Huangzi preguntó qué pasaría con aquellos que no estuvieran entre los afortunados. El cuervo se quedó en silencio por unos instantes, no tenía prisa por responder, pero al parecer no debían esperar nada bueno. Luego dijo que no hay necesidad de preocuparse por eso y que lo más importante para un chico es ganar confianza incuestionable. Después de todo, en manos de Huangzi había una gran ventaja en la forma del libro del destino, que facilitaría el camino. El chico estuvo de acuerdo y preguntó qué debía hacer primero. Draven dijo que para ello solo es necesario hacer un poco, matar a alguien, haciendo que las entradas en el libro de los destinos sean más detalladas. Gracias a estos asesinatos, podrás convertirte en un verdadero genio grandioso. Y cuantas más personas pueda matar el tipo, más fuerte se volverá eventualmente. Draven le aconsejó que recordara a todos los delincuentes que lastimaron a Huangzi con su burla. No se trataba solo de compañeros o profesores, sino también de sus padres y las personas más cercanas que lo abandonaron. Este mundo es injusto, entonces, ¿por qué ser amable con él? Pero el chico vaciló y el cuervo dijo que notó su miedo a lo desconocido. Huangzi miró al pájaro y le preguntó si era cierto que la única acción que tenía por delante era matar a alguien. Recordó a Li Buyan, un tipo malicioso que constantemente se jactaba de su influyente tío y podría convertirse en la primera víctima junto con su novia. En tercer lugar, podría destruir al profesor de inglés, porque constantemente regañaba a Huangzi delante de toda la clase, así como a su amigo congelado junto con su hermano. El chico decidió que sería un hombre que lucharía valientemente contra la malvada injusticia. También sería bueno deshacerse de la gente que incriminó a Huangzi, y ahora el tipo ha perdido parte del dinero que ganó. Todas estas personas deberían haber sido castigadas, pero de repente Huangzi sintió que no podía hacer esto porque estaba mal quitarle la vida a alguien. Entendió lo que pasa cuando no le agrada a todo el mundo, y esto es normal, tal vez le pasa algo, pero a pesar de que estas personas lo ofendieron, no merecen morir. Pero, después de todo, son criaturas comunes y corrientes que solo quieren construir sus vidas y no quieren morir. Al igual que las desafortunadas víctimas del ataque al complejo de baños, el tipo dijo que no le gustaba la oferta del cuervo y que no podía aceptarla. Huangzi apretó los puños, no quería pasar por alto su propia conciencia y tratar tan cruelmente incluso con los delincuentes. Estas palabras molestaron mucho al cuervo, no entendía por qué el chico era tan ingrato e injusto con él. Draven dijo que le pertenece y que está haciendo todo lo posible para hacer feliz a Huangzi y tener el éxito tan esperado. Dijo que tenía que ofrecer esto, pero si el chico no está satisfecho con esto, entonces existe una opción de respaldo para resolver este problema. Huangzi estaba feliz por esto y comenzó a escuchar con atención, pero el plan B era que él mismo tenía que morir. Huangzi sintió como si una fuerza invisible lo estrangulara, le resultaba difícil respirar. El cuervo negro miró al chico con interés, entendió que esto era necesario para el negocio. En el libro de la vida de Huangzi, comenzaron a aparecer líneas sobre él, su condición y sus preocupaciones. Pero después de un momento, las letras comenzaron a borrarse y desaparecer de las páginas, y un coágulo de energía apareció sobre el libro. Draven observó esto, comprendió que así debía ocurrir la liberación del alma. Huangzi entregó pedazos de su alma al libro y se fusionaron en un tándem mágico. Draven dijo que si no fuera por el constante drenaje de energía de la fuente, el chico habría despertado hace muchos años. Huangzi abrió los ojos y se sorprendió al descubrir que estaba en un lugar lleno de gente. Todo el mundo tenía prisa en alguna parte, él estaba al lado de las vías por las que pasaba el vagón del metro. Era una estación de metro. Huangzi tomó un libro que por alguna razón tenía. El chico vio que llegaba un mensaje a su teléfono y comenzó a leerlo con atención. En estos SMS, la persona se queja de que fue despedido injustamente y ahora no hay forma de mantener a su familia.
Juansi bloqueó a este hombre y vio que el carruaje en el que necesitaba viajar se acercaba. De repente escuchó una voz amenazadora detrás de él que decía que Juansi necesitaba irse al infierno. Con estas palabras, el chico fue empujado, no pudo mantener el equilibrio y permanecer en el suelo. El tipo comenzó a caer rápidamente y el vagón del metro, que se movía a gran velocidad, no tuvo oportunidad de reducir la velocidad. La gente miraba esto con horror, estaban confundidas pero no tuvieron tiempo de influir en la situación de ninguna manera. Querían atrapar al villano que cometió esto, pero ya era demasiado tarde. Juan se abrió los ojos, no entendía dónde estaba y recobró el sentido al ser llamado por un hombre difícil que le pidió que se preparara porque la batalla había comenzado. Juan sí notó que había una estructura pesada sobre el que obstaculizaba el movimiento. El chico miró a su alrededor y notó que estaba en un lugar con muchas ruinas y ruinas. Era necesario esforzarse para derrotar a los enemigos que avanzaban hacia ellos. Criaturas espeluznantes se acercaban por todas partes y había que derrotarlas. Los combatientes abrieron fuego y dispararon balas contra los enemigos desde todos lados. Al segundo siguiente hubo un golpe de represalia. El tipo se dio la vuelta para no ser golpeado. Una enorme nube azul se dirigía hacia él, capaz de arrasar con todo a su paso. Se encontró encadenado a un gran tronco y gritó que quería saber por qué le hacían esto. Pronto, un hombre con una larga túnica negra se acercó a Juansi con una enorme antorcha encendida. También notó que muchas personas que se agolpaban a su alrededor tenían la intención de resistir lo que estaba sucediendo y protegerlo. Pero un hombre que se acercó al chico le dijo que hoy era el momento de morir por su fe. Luego arrojó una antorcha al lugar donde estaba atado Juansi, provocando que se encendieran llamas a su alrededor. El tipo se dio cuenta de que estaba ardiendo y no tenía forma de escapar. Gritó con un grito salvaje. El cuervo negro miró todo esto y pensó que el tipo había estado agotado durante muchos años, dando energía al libro de los destinos y al mismo tiempo estando bajo estrés constante durante unos 7 años. Al principio le pareció que los registros de defunción influyeron en el libro y que llevaría algún tiempo romper la barrera. Pero incluso con el paso del tiempo, todavía no era posible profundizar en la vida del chico. Por mucho que lo intentó el cuervo negro, no pudo reproducir la imagen que se abre después de 10 años. Esto nunca había sucedido antes y era un misterio en que se diferenciaba Juansi de los demás. Raven quería entender qué escondía este chico increíble y pensó que tal vez esa fuera la razón de toda la luna nueva. Pronto notó que Juan se abrió gradualmente los ojos y su respiración se estabilizó. Raven decidió que aún era posible prestarle un poco de energía al chico porque el patrón aún no era demasiado grande. Un suave coágulo esférico de energía azul se extendió sobre el cuerpo de Juansi. Era necesario ver si el chico eventualmente sería capaz de construir el puente y aprovechar la oportunidad que se le brindaba. La luna brillaba intensamente. En el patio trasero había un monumento a una niña anciana con una jarra. Juansi se sentó en silencio en los escalones. Pensó que últimamente había estado muy cansado y se sentía agotado. El chico derramó involuntariamente una lágrima que apareció como resultado de estos pensamientos. Raven notó que en lugar de quejarse, el joven podría morir una vez más y así mejorar la calidad de su fuente. Pero el chico respondió que le costaba soportarlo, se sentía peor que si fuera un fantasma. Añadió que esto era completamente injusto, porque tuvo que morir muchas veces y finalmente dejó de sentir nada en absoluto. Juansi también recordó que la escuela comenzaría pronto, pero todavía era pobre y no había progresado en absoluto para enriquecerse. Raven dijo que esto tenía ventajas, porque el chico pudo aprender habilidades muy útiles. Pero Juansi creía que ni siquiera las habilidades del combate cuerpo a cuerpo del ejército lo habrían salvado del ataque de ese loco que había conocido recientemente. De repente, se escuchó un ruido incomprensible a espaldas del tipo y pronto la puerta de la casa se abrió levemente. Este incidente fue muy extraño y Juansi se preguntaba qué hacer. Murmuró que hoy no esperaba ningún invitado, el cuervo no sabía quién podría ser. Raven sugirió que tal vez alguien quiera conectarse a la red central de Juansi para robar electricidad. Y luego agregó que, de hecho, también extendió en secreto un cable de red a las redes vecinas y ahora era posible utilizar su wifi, que, por cierto, es muy bueno. El tipo suspiró con tristeza, entendió que solo había una salida, y bajo ninguna circunstancia podía dejarse robar. Juansi miró cuidadosamente de dónde venía el sonido y se escondió, agarrando el refuerzo en sus manos. Las voces venían del piso superior, ahora se oían bien y claramente, no había duda. El tipo estaba asustado, porque los ladrones eran hombres bien armados, pensó por un momento, pero se dio cuenta de que no podía dejar todo así. Era necesario decidir algo. Juansi sostenía su arma, pero le temblaban las manos. Los bandidos claramente buscaban algo, hurgaron en todos los armarios, esparcieron papeles y rebuscaron en bolsas. Al segundo siguiente, el chico escuchó abrirse la cremallera del estuche de su violín, ya era demasiado. No podía permitir que los hombres rompieran o dañaran de alguna manera su precioso violín.
Uno de los bandidos lo miró por todos lados pero no quedó satisfecho, sugiriendo que tal vez el objeto que buscaban estaba dentro del instrumento. Decidió que necesitaba comprobar esta suposición. El tipo ya no podía mirarlo porque valoraba mucho su violín y no podía permitir que lo desmantelaran. Atacó a los bandidos con todas sus fuerzas y gritó que primero debían comprobar cómo reaccionarían sus cabezas al golpe de su armadura. Ahora que uno de los bandidos yacía inmovilizado, era posible ocuparse del siguiente. Huangzi giró con toda la fuerza que tenía para golpear al hombre en la cabeza, pero lo hizo mal, calculó mal y falló, dando tiempo al bandido para destruir su arma. Ahora la pieza de metal pesado estaba separada y no podía dañar a nadie. Huangzi pensó que ahora era el momento de usar las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de su ejército. Recordó las técnicas que había aprendido mientras dormía, que ahora le serían muy útiles. Era necesario reunir fuerzas y no retroceder en estos intentos de protegerse. Huangzi reprodujo la técnica que permitía golpear con el pie, pero de repente su oponente mostró destreza y pudo agarrar al tipo por el cuello. Ahora a Huangzi le resultó difícil liberarse y también se golpeó dolorosamente la cabeza contra el suelo de baldosas. El bandido dijo enojado que podía defenderse bien del combate cuerpo a cuerpo del ejército. En ese momento, su compañero recobró el sentido. Tenía un dolor de cabeza muy fuerte y de la herida manaba sangre espesa. El hombre dijo que no lo dejaría, y ahora era el momento de vengarse del tipo. Huangzi miró con horror el martillo que lo había preparado, pero al segundo siguiente pudo quitarle la máscara del rostro al bandido y verle la cara. Esto enfureció aún más a los hombres, decidieron que bajo ninguna circunstancia podían dejarlo con vida. El chico entendió que este era el final y sus esperanzas de sobrevivir a esta pelea eran mínimas. Raven le aconsejó que recordara esos momentos en los que el joven murió mientras dormía, pero no entendía cómo esto podría ayudar. Realmente lo único que quedaba por hacer era pensar en cómo ocurrió la muerte en un sueño y aceptar lo inevitable. El martillo se levantó sobre la cabeza del chico, sintió que entraba en un estado de otra dimensión. La mano cayó débilmente al suelo, pero un pequeño rayo de esperanza cayó lentamente en las palmas. Huangzi levantó la mano y cegó al enemigo de tal manera que no pudo resistir. Raven asintió con satisfacción porque esto es exactamente lo que había que hacer. La pelea estaba en pleno apogeo, los hombres seguían presionándolo sin parar, pero el tipo resistió. Gritó que no podía soportarlo más, le dolía mucho y era insoportable. Uno de los agresores sintió un fuerte remordimiento por su familia y comenzó a pedirles perdón. El segundo también se acordó de su madre, a quien no pudo despedir con normalidad en su último viaje. Los bandidos sufrieron y no podían entender cómo este tipo podía influir tanto en ellos. Los hombres rompieron a llorar y lo único que querían era destruir rápidamente a Huangzi. El tipo mordió ferozmente a su oponente, causándole un gran dolor. Aprovechó el segundo de confusión del enemigo y pudo levantarse, tomando para sí la iniciativa de la batalla. Huangzi los tiró al suelo y comenzó a utilizar métodos de lucha del ejército. Pero eran profesionales en su campo, por lo que el chico pasó momentos difíciles. La lucha llevaba bastante tiempo y nadie iba a ceder. Decidieron que necesitaban resolver esto lo más rápido posible e ir más allá en la búsqueda. Pronto el bandido encontró un martillo y lo blandió con toda su furia, tratando de matar al tipo lo más rápido posible, pero esto no estaba destinado a suceder, ya que los presentes escucharon disparos repentinos. Fue el investigador Ain quien llegó a la escena del crimen y llamó a todos al orden. Junto con ella vino Liu Dongli, quien se apresuró a explorar todo. El tipo miró atentamente a los que entraban, no esperaba verlos aquí. De repente descubrió que el bandido había dejado de comportarse agresivamente y miraba a Liu Dongli como un perro fiel. Ahora Huangzi entendió cómo el hombre usó su técnica mágica y manipuló a los presentes para someterlos. Esto también afectó a Huangzi, inclinó la cabeza y no se atrevió a mirar a Liu Dongli. Hubo una pausa incómoda, los bandidos derrotados yacían en el suelo y el oculto Huangzi observaba lo que sucedería a continuación. Ain lo saludó y notó que no se habían visto en mucho tiempo. El chico la miró atentamente, la chica tenía una mirada severa, silenciosamente escondió el arma en su bolsillo. Huangzi lo saludó tímidamente y hubo una pausa incómoda. Ataron al bandido que sobrevivió y decidieron interrogarlo. Liu Dongli preguntó cómo se llamaba el hombre, pero no estaba de humor para hablar. Dijo que se llamaba Zhao Baozu, pero no apartó los ojos de su interlocutor. Liu Dongli notó que el cerebro de este hombre había sido enterrado en el cerebro de alguien durante mucho tiempo, y ahora no era más que un cadáver viviente ambulante. Evidentemente no fue posible obtener de él ningún beneficio concreto para la investigación. Según todos los indicios, era obvio que este bandido se había vuelto loco y no tenía conexión con la realidad. Entonces decidieron no dialogar y simplemente deshacerse de él en unos momentos. Frente a los presentes, el hombre ardió y simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Huangzi observó esto con sorpresa, no podía imaginar cómo era posible. Ain reflexionó sobre qué hacer con el chico y llegó a la conclusión de que debería dejarlo como cebo. Liu Dongli pensó seriamente en las habilidades de esta chica, porque cuando todos pensaron que el asesino se había llevado la caja,
ella sacó conclusiones y encontró exactamente lo que debería tener. Al parecer, el asesino también perdió la caja y estará buscándola, intentando capturar a Juansi por cualquier medio. Y utilizando a este tipo como cebo, podrás lograr grandes avances en la investigación. Pero a Juansi no le gustó nada esta idea, porque ya apenas tenía suficiente para vivir, aún considerando que tenía 4 trabajos. El tipo agregó que era inútil seguirlo porque al final simplemente se moriría de hambre. Ain apuntó con el arma al tipo y quería que confirmara sus palabras. Juansi no pudo soportar esta tensión, dijo que el violín lo alimenta y aunque hoy le disparen, no se podrá lograr nada. La chica le mostró en silencio la cuenta al chico, que tenía una gran cantidad de dinero, pero él se detuvo en seco. Al momento siguiente, Juansi se llenó de gratitud y dijo que cada persona debería intentar hacer algo útil para los demás. Dijo que no hay necesidad de sentir lástima por él y que no es una flor delicada, pero que los queridos camaradas pueden sentirse como en casa y sentirse como en casa. Después de un tiempo, el chico se quedó solo y examinó cuidadosamente su violín. El cuervo negro miró desde su escondite y dijo que debido a estas personas tenía que esconderse. Juansi no estaba contento porque su amigo había desaparecido, pero el cuervo contó cómo ayudó a formar luz en la palma del chico y así protegerlo. Este fue llamado el punto de inflexión de los desastres, con la ayuda del cual el joven pudo liberarse durante una pelea. Raven explicó que esta sustancia era el resultado de la formación de muertes y decepciones combinadas, una especie de materia prima. Cuando un hombre experimentaba la muerte de alguien, la información sobre él se registraba en un libro y uno podía experimentar el miedo, con cuya ayuda se formaban las cenizas de los desastres. Pero esto no era una habilidad específica del alma, sino simplemente un subproducto. Como resultado de procesos de pensamiento subconscientes, podría compararse con el ruido de una lavadora, el agua de un aire acondicionado o el calor de cocinar en una estufa de inducción. Pero el chico encontró estas comparaciones ofensivas. Raven pensó en cómo describir correctamente este fenómeno que le sucedió, y añadió que a Juansi también se le puede llamar una máquina para producir energía negativa. El joven pensó profundamente en esto, pensó que ella podía emitir energía negativa, pero aún así funciona con energía positiva, y de esta manera es posible crear las cenizas de la felicidad. Pero el cuervo explicó que esto no es del todo cierto, y que para recibir las cenizas del libertador es necesario activar recuerdos felices, lo que enfureció mucho al chico. Después de todo, Juansi no tenía absolutamente ningún recuerdo feliz y toda su vida parecía una oscuridad impenetrable. Pero era inútil pelear y el joven sugirió cambiar de tema. Raven dijo que como ahora hay otras personas en la casa del chico, debe tener cuidado y esconderse por un tiempo. Dijo que el chico tendría que confiar en sí mismo y le aconsejó que no se entregara a recuerdos moribundos de haber probado algo nuevo. Raven explicó cómo hace esto cerrando los ojos y simplemente dejando que su alma se vacíe. Pero Juansi puede usar algún otro método, como dibujar o escribir. Juansi decidió que la actividad más exitosa sería tocar el violín, que amaba mucho. De repente, Liu Dongli, que entró, escuchó los sonidos del violín y dijo que se había olvidado por completo de la pasión del chico y que estaba un poco asustado. El hombre me aconsejó que llevara un instrumento musical al trabajo y así podría ganar mucho más. El tipo se indignó, porque aceptó que serían sus guardaespaldas, pero no hubo acuerdo para acompañarlo al trabajo. Liu Dongli le dio una palmadita en el hombro de buen humor y le dijo que Ain quiere que estén juntos las 24 horas del día y que si se niega, el tipo puede despedirse de su vida mucho antes de que el asesino lo encuentre, y ya que recibirá dinero. Para ello, necesita aceptarlo. Luego el hombre preguntó dónde estaban las herramientas en esta casa. El hombre se volvió cauteloso, pero Liu Dongli explicó que el cadáver del segundo bandido todavía estaba en el jardín y necesitaba ser enterrado. El hombre estaba muy indignado. Nunca habría aceptado enterrar a nadie en su jardín y sugirió utilizar para ello la tierra de nadie al final del edificio. Cuando Juansi se quedó solo, pensó con tristeza que estas personas no tenían ninguna cualidad humana. Soñó que al final todo terminaría, sería posible deshacerse de estas personas. Pero en ese momento tenía que tener paciencia, tenía lo único que siempre le calentaba el alma. Esto es tocar el violín. Podría tocar sin cesar, sumergiéndose en este asombroso y maravilloso mundo de la música. Juansi olvidó todos sus problemas, dejó de lado sus preocupaciones y comenzó a tocar su melodía favorita. En algún momento, sintió que no tenía limitaciones y podía moverse en el aire. Pudo volar y flotar sobre el suelo con facilidad en esta posición. Juansi se dio cuenta de que ni siquiera las paredes eran un obstáculo y podía atravesarlas. Este descubrimiento inspiró mucho al chico y decidió comprobar qué estaban haciendo sus invitados. Salió volando a la calle y empezó a flotar sobre un viejo patio trasero abandonado. Se dio cuenta de que Liu Dongli estaba buscando equipo para deshacerse rápidamente del cadáver. Juansi se dio cuenta de que todavía era imposible atravesar el cristal y que había cierto obstáculo.
A pesar de que tenía tales habilidades, no era posible atravesar el cristal. Su casa brillaba con una luz mágica transparente e iluminaba el área circundante. El cuervo negro observó lo que estaba sucediendo, estaba contento de que Juansi pudiera resolverlo y usar sus habilidades. Era una especie de protección, pero aún así el chico tenía que experimentar más problemas y dolor, era necesario para él mismo. Después de todo, la separación de fuentes es un procedimiento extremadamente peligroso y, si no estás protegido durante el proceso, puedes convertirte en víctima de persecución. Era temprano en la mañana y Liu Dongli irrumpió en el baño del chico para expresar su descontento por la noche pasada. Juansi se cepillaba los dientes con calma y fingía que no sabía nada, le preguntó qué hacía que el hombre se emocionara tanto. Liu Dongli comenzó a decir que esa noche le sucedieron cosas extrañas. Al principio, escuchó unos sonidos extraños de agua goteando provenientes del baño. Luego tuvo la sensación de que alguien caminaba porque se escuchaba claramente el crujido de las tablas del piso, y también le pareció al hombre que alguien estaba parado detrás de él. Estaba indignado por no haber sido advertido con anticipación sobre la presencia de fantasmas en esta casa. Pero el tipo lo calmó y le dijo que aunque su casa era bastante antigua, no podía haber fuerzas de otro mundo aquí. Liu Dongli simplemente estaba cansado, eso le pareció a él. Estaba a punto de dirigirse a la salida, pero Liu Dongli dijo que el tipo debería llevar cremas para usar en su trabajo como gigoló. Y aunque no le gustó nada, Juansi no discutió. La noche siguiente fueron al evento e hicieron el trabajo requerido. Se despidieron de la niña y se quedaron en el crepúsculo de la noche. Juansi preguntó si este aroma realmente contenía el efecto de la habilidad mítica de cigalo. Pero enojada, Liu Dongli respondió que su perfume con Rhododendron Metternich, que tiene aproximadamente el mismo efecto, porque ese hombre le pidió disculpas por pasar noches con ella un sinfín de veces y que ahora lo veía como a un hijo. Y ahora este papá ha ganado mucho dinero como resultado de una sola reunión. Juansi preguntó qué pasó después, pero su interlocutor notó con tristeza que lo habían atrapado. Ain era inquebrantable y decidió castigar a Liu Dongli por utilizar chicas ingenuas para sus propios fines. Dijo que a partir de ese momento el hombre quedaría privado de su libertad y tendría que trabajar para liquidar todo el dinero que recibió de manera fraudulenta. Juansi preguntó por qué, en este caso, Liu Dongli no usó sus superpoderes, y recibió la respuesta que los usó, pero resultaron ser inútiles y no tuvieron ningún efecto en la niña. Ain es muy cruel e impredecible a pesar de su nombre, conceptos como el amor y la simpatía le son ajenos. El chico notó que Black Raven estaba observando su conversación y se volvió un poco cauteloso, pero un momento después el pájaro voló y decidieron seguir adelante. Liu Dongli dijo que gracias al chico, tuvo la segunda mitad de la noche completamente libre, y como compensación, puede esperar una invitación a una cena tardía de parte de Juansi. Pero de repente Liu Dongli se detuvo en seco y preparó una pistola, vio a una persona muy sospechosa detrás de la espalda del tipo. Era un sentimiento familiar en forma de escalofríos, que se llamaba habilidad del libro de los destinos. A espaldas del tipo había un monstruo que ya se le había aparecido en un sueño. Era una premonición de muerte. Liu Dongli decidió que era hora de actuar y se abalanzó sobre el monstruo. El chico quería evitar el peligro a toda costa y obligó a su cuerpo a moverse. Una enorme garra se balanceó, pero Juansi tenía cenizas en las palmas. En el momento en que el monstruo atacó al chico, recibió un golpe de represalia. El monstruo gritó y Juansi voló hacia un lado varios metros, golpeando el suelo dolorosamente. Liu Dongli preguntó si todo estaba bien para él. Pero el joven resultó herido porque el golpe del monstruo lo golpeó justo en el hombro. El hombre apuntó al arma, su mirada era severa y no auguraba nada bueno. El enemigo fue prudente, tenía un plan y para ello se acercó a la bomba de agua. Abrió el desagüe y con la ayuda de una buena presión pudo subir. Al segundo siguiente, el monstruo estaba a punto de huir, se topó con Liu Dongli y Juansi. Pero el monstruo tenía una debilidad y Liu Dongli era muy consciente de ella. Su mirada hipnótica sorprendió al enemigo y perdió la vigilancia por un tiempo. Este momento fue suficiente para golpear al monstruo con todas sus fuerzas, y este cayó golpeándose dolorosamente la cabeza contra el asfalto. Liu Dongli disparó algunos tiros finales y el enemigo perdió el conocimiento por unos momentos. El monstruo estaba herido y yacía inmovilizado, todo a su alrededor estaba tranquilo y desierto. Juansi dijo que tuvieron suerte porque había suficiente luz aquí y pudieron vencer al monstruo con la ayuda de las habilidades y la iluminación de Liu Dongli. Pero de repente el chico descubrió que el agua comenzaba a salpicar activamente de la columna. Esta fue una circunstancia completamente imprevista, además, el monstruo derrotado pronto comenzó a moverse. Juansi no podía creer que su enemigo recobrara el sentido tan rápido y pudiera escapar. Miró a su alrededor con atención pero no pudo encontrar rastros del monstruo que se les había escapado. Liu Dongli dijo que necesitan luz urgentemente porque han dejado de ver nada y esto es muy peligroso. Juansi encendió la linterna de su teléfono y rápidamente se la arrojó a su compañero. El monstruo pudo reflejar este lanzamiento y el teléfono volvió a las manos del chico. Juansi hizo un segundo intento, pero tampoco tuvo éxito.
Tuvo que encontrar crema de manos en el bolso de Liu Dongli. Sin embargo, esto realmente no ayudó a superar la palabra del monstruo. Liu Dongli estaba notablemente nervioso. El tipo buscaba desesperadamente algo más que pudiera lanzar para cegar al monstruo. Al momento siguiente le arrojó crema para los ojos a su compañero, pero esto también resultó inútil. La tensión iba en aumento y era necesario decidir rápidamente alguna acción. El tipo gritó enojado que sería mejor huir, porque era imposible encontrar nada en esta bolsa. Había gafas de sol, unas llaves, agua bendita y un montón de cositas. Al final, el chico encontró algo bastante útil, era un espejo de maquillaje. Le arrojó esto a Liu Dongli. El hombre estaba feliz porque podía usarse bien. Liu Dongli agarró hábilmente el espejo. Ahora su peor enemigo no podría escapar. Tenía un buen plan para desarmar al monstruo. Después de todo, el espejo de maquillaje de un gigoló profesional normalmente tenía luz de fondo. Su enemigo pudo apreciar con precisión y en cada detalle la hermosa apariencia. Pero el monstruo no los miró. Con un movimiento brusco, se sacó los ojos. Liu Dongli disparó de nuevo y el monstruo, enojado, dejó escapar un fuerte rugido. Pero al momento siguiente voló hacia un lado, cuando una bala alcanzó al monstruo. Estaba furioso y se topó con Liu Dongli, quien también cayó y se golpeó. El monstruo irradiaba peligro y era bastante difícil de derrotar, por lo que fue necesario retirarse. Huang Xi sugirió que podía esconderse y esperar, y luego atacar inesperadamente. Entonces agarró a su compañero y corrieron a esconderse rápidamente detrás de la pared. El monstruo se enfureció, los perdió de vista y trató de encontrarlos, destruyendo todo a su paso. Pero Huang Xi, junto con Liu Dongli, se escondieron, permanecieron en silencio y no hicieron movimientos bruscos. El monstruo intentó encontrarlos y miró a su alrededor, pero pasó de largo porque no vio a los que buscaba. Ain intervino de repente y miró todo cuidadosamente, evaluando la situación. El monstruo miró a la chica confundido, no se atrevió a atacarla. Liu Dongli rápidamente cerró la boca de su compañero mientras gritaba de sorpresa y casi los delata. Pronto el monstruo, hábilmente, literalmente con un par de saltos, se encontró cerca de la niña. Movió su enorme garra con garras, pero el investigador permaneció imperturbable. Al segundo siguiente se escuchó un disparo y el monstruo voló hacia un lado. La niña sostenía desapasionadamente una enorme ametralladora en sus manos, con la que hirió al enemigo. El monstruo cayó al suelo con un grito salvaje, estaba muy herido y iba perdiendo fuerzas a cada segundo. Luego se oyeron más disparos demoledores desde el otro lado. El monstruo entendió que estaba perdiendo porque no esperaba encontrarse con tal conjunto. Sus extremidades volaron en diferentes direcciones desde estos disparos dirigidos a él. Cayó a pocos metros del investigador, golpeándose dolorosamente la cabeza. Los soldados de las fuerzas especiales acechaban cerca del techo y brindaban protección a Ain. Disparos de fuego comenzaron a llover sobre el monstruo desde todos lados, ya no tuvo oportunidad de esquivarlos. Hombres a sangre fría dispararon y esto continuó durante bastante tiempo. Todos los intentos del monstruo por esquivar y escapar de alguna manera fracasaron. Huang Xi, junto con Liu Dongli, se escondieron y observaron en silencio, no se atrevieron a interferir. Finalmente pudieron respirar, se sentían muy cansados. Ain miró a sus amigos con una mirada evaluadora, no estaba muy contenta. Liu Dongli dijo que aparentemente durante los últimos 2 días estuvieron constantemente bajo el fuego de rifles de francotirador. La niña notó que inicialmente no quería interferir porque suponía que ellos mismos lo resolverían. Liu Dongli tenía algunas conclusiones sobre su enemigo, las habilidades del monstruo seguían siendo un misterio, pero el hombre sugirió que había visto sus estigmas antes en los documentos del profesor. Lucharon con el legendario monstruo Quimera, sobre el cual hay rumores de que tiene cara de mono y cuerpo de tigre, extremidades de león y cola de serpiente real, y el monstruo también puede volar sin alas. Liu Dongli agregó vacilante que, según algunos signos, el monstruo había alcanzado recientemente la etapa etérica y, por lo tanto, no estaba muy avanzado en su capacidad para volar alto. El hombre estaba desconcertado sobre cómo pudo resistir a una criatura con un nivel etérico con su oro. Ain preguntó con impaciencia si había alguna otra información. Liu Dongli notó nerviosamente que no tuvo tiempo de descubrir nada más, ya que este hombre desapareció. Al cabo de un rato se despidieron y Ain prometió mantenerlo informado de la investigación. Al despedirse, el investigador miró de reojo a Huang Xi, pero no dijo nada y pronto desaparecieron de la vista. Huang Xi murmuró desconcertado, ¿a esta chica realmente le disgusta tanto? Pero Liu Dongli le dio una palmada en el hombro de buen humor. Dijo que Ain nunca se comportó como la gente común, pero debido a que el chico la insultó bien la última vez, solo pudo orar. Huang Xi estaba enojado por este comentario, pero Liu Dongli se desanimó, pensó en sus sospechas, porque durante la batalla le pareció que el tipo enviaba esa vibración débil desde su fuente, es decir, tenía directamente las habilidades del ascendente. Era de noche, una luna brillante brillaba en el cielo, iluminando un gran edificio de oficinas. El monstruo regresó después de una difícil batalla para recuperar sus fuerzas.
Usó una caja mágica especial para restaurar su propia apariencia. El hombre lobo dijo enojado que la sociedad astronómica intervino y no le dieron la oportunidad de llevar a cabo sus planes, además, sufrió mucho por ellos y casi muere. Ahora el monstruo estaba muy interesado en lo que iba a hacer su jefe ahora y qué pensamientos tenía al respecto. El hombre dudó por un momento y luego dijo que ahora el monstruo se había convertido en el objetivo de la sociedad astronómica y que era peligroso estar en Senai, por lo que después de la misa final de la tarde tenía que irse. Pero todavía tenían mucho tiempo, por lo que tuvieron que esforzarse y trabajar lo más duro posible para acumular una cantidad suficiente de fuentes de materia. Y aunque el plan en su conjunto parecía exitoso, su interlocutor le recordó la misión en la zona de cuarentena. Esta pregunta desconcertó mucho al jefe, el hombre no supo responderla correctamente. Juan sí recordó cómo el investigador habló con él, en la primera reunión. Ella dijo que no lo había visto en mucho tiempo, pero que él no recordaba dónde podrían haberse conocido. De repente, Kai-Kai sacó al chico de su ensoñación y le vertió enojado el contenido de una copa de vino dulce y agrio. Liu Dongli decidió enmendar la situación, abrazó a la chica y le dijo que no se enfadara, ya que el chico era nuevo aquí y no estaba muy familiarizado con las reglas. Se la llevó y miró significativamente al chico, insinuándole a Juan sí que era hora de mejorar. El chico tomó una toalla y se secó, recuperando el aliento, pero de repente sintió un dolor agudo proveniente de la herida en su hombro. Después de esa batalla, todavía no curó completamente sus heridas y se recordaron a sí mismas. Juan sí pensó que anoche estaba en gran peligro y que si no tiene más cuidado, podría perder la vida. Pero ahora no tiene absolutamente ninguna fuerza. Estos pensamientos lo deprimen, porque no tiene garantía de seguridad, por lo que depende completamente de las circunstancias. Juan sí también notó que su difícil vida no cambió en absoluto con la aparición de la fuente. Liu Dongli caminó agitado por la barra buscando al chico, pero no pudo encontrarlo. El hombre pensó que su pupilo era demasiado curioso y se estaba entrometiendo en asuntos que no le concernían. Pero pronto descubrió a Juan sí, quien estaba comiendo furiosamente un hot dog comprado en la calle. Liu Dongli se dio cuenta de que se estaba preocupando en vano. Al parecer el tipo era tan pobre que no podía darse el lujo de comer adentro, pero compró comida rápida barata. Pero al mismo tiempo, era imposible ignorar que ahora decidió seguir el curso del perro, que contenía tantos como 2 salchichas. Juan sí respondió a este comentario que su interlocutor podría hacer lo mismo si quisiera, pero Liu Dongli notó que no había venido aquí para esto, sino para reprocharle al chico, porque en 2 días de trabajo recibió muchos comentarios por su culpa. Juan sí notó con confianza que se debía a su apariencia extremadamente atractiva. Luego añadió que si un hombre se avergüenza de esto, puede ir a castigar a la señora que le echó vino y amenazarla con ahogarla en el fondo del río. Juan sí notó filosóficamente que tales nimiedades no merecen atención y si estuviera constantemente enojado por esto, ya habría muerto de ira hace 5 años. Luego, el tipo se acercó tranquilamente al vendedor y pidió otro hot dog. Liu Dongli pensó que este tipo era realmente extraño. Era difícil decir si era una persona feliz o simplemente tonto como un enchufe. Pero esto tenía algunas ventajas. Sugirió que Juan sí visitara un buen lugar donde realmente pudiera comer comida deliciosa, pero el chico le recordó que también tenía una factura de electricidad impaga. Liu Dongli comentó enojado que ya trabajaba como guardaespaldas gratis, pero Juan sí le recordó que era su amable guardia quien necesitaba agua tibia de la caldera. De repente su conversación fue interrumpida por una chica. Ella le preguntó si había entendido correctamente que frente a ella estaba Juan Siyu, y cuando escuchó la confirmación de sus conjeturas, con alegría tomó la mano del chico. Li Suemen pidió no comer comida rápida poco saludable sino almorzar con ellos en honor al cumpleaños del anciano Yan. Después de un rato, un chico y un anciano estaban sentados en la sala de estar, mirándose con disgusto. El viejo Yan dijo amenazadoramente que solo había invitado al chico por cortesía, pero que ya había llegado. El tipo preguntó por qué, en este caso, lo empujó a la guarida del gigolo. Su oponente respondió que Juan se aceptó con gusto esta oferta e incluso se llevó a su colega con él. En ese momento, Li Suemen dijo felizmente que ya habían cocinado y que todos deberían sentarse a la mesa. Sin embargo, la tensión en la mesa era muy notoria y los presentes intentaron discernir la situación. La niña notó con molestia que el pequeño Juan sí vino a visitarlo y el dueño de la casa tuvo que guardar la cara, y a pesar de que había engañado al hombre, tampoco dudó en mencionar el encargo por su trabajo. Este diálogo hizo reír mucho al chico, Yan lo miró con disgusto y le dijo que comiera tranquilamente su comida. Después de comer, la niña dio una lánguida calada y Juan sí dijo que no debería fumar, pero ella dijo que es mejor vivir un día menos pero al máximo. Pero como abandona esta adicción la enfermedad no desaparecerá, además, su alma está atormentada por la simpatía por el anciano que la cuida. Yan entró furioso en la habitación y le dijo a Li Suemen que dejara de fumar inmediatamente, porque no le permitía obtener un doctorado. Le dijo al hombre con voz firme que repitiera lo que acababa de decir, su mirada era fría y cruel. Luego, de buen humor,
Se volvió hacia el chico, de modo que en el futuro, si Yan lo engaña nuevamente, le dejaría recurrir a ella. Después de la cena, salieron para despedir a Huangzi y Liu Dongli en un taxi. Yan rompió a llorar y quería que se fueran lo antes posible. Le preguntó al chico si había lastimado a alguien recientemente. Huangzi miró inquisitivamente a su interlocutor. El hombre respondió que anoche la gente se le acercó y le preguntó por él, ofreciéndole algo de dinero a cambio de información. Yan afirmó que no tenía sentido permanecer en silencio, por lo que contó todo lo que sabía. Además, lo habrían descubierto de todos modos recurriendo a otra persona. El hombre dijo que esta vez él realmente tenía la culpa, pero que tenían enormes dificultades con el dinero, por lo que tuvieron que estar de acuerdo. Yan estaba dispuesto a compartir como compensación y le entregó un par de billetes. Dijo que descubriría cómo iban las cosas, y hasta ese momento era mejor que el chico se escondiera. Huangzi se alegró de que su dinero, robado mediante fraude. Entonces el tipo preguntó qué lo buscaba la gente, y el hombre respondió que notó la matrícula del auto. Al parecer era una fundación benéfica. Por unos instantes recordó cómo se llamaba esta organización, y pronto dijo que era bondad y filantropía. El oficinista estudió cuidadosamente la información que le proporcionó el viejo Yan, pero de repente se escuchó un ruido detrás de él y, un momento después, entró una bala. El tipo cayó y trató desesperadamente de alcanzar su pistola para protegerse de los atacantes, pero no se le permitió hacerlo. Los francotiradores armados pisaron el arma y apuntaron. El tipo gritó que no quería morir, por lo que estaba dispuesto a cooperar con la investigación. Ain examinó cuidadosamente los datos que le fueron proporcionados. La fundación benéfica tenía a la cima de la ciudad entre sus líderes y era esencialmente una organización fraudulenta. Su socio dijo que el Departamento de Asuntos Especiales y otros departamentos tienen direcciones diferentes. Había una gran cantidad de personas involucradas en planes deshonestos. Invitó a personas allí, algunos donaron dinero, otros tomaron cursos sobre cómo aumentar la energía positiva, supuestamente certificados por una empresa de investigación china, pero en realidad no se les proporcionó ninguna información valiosa durante la capacitación. Sobre la tableta, el investigador tenía fotografías de los líderes que controlaban todo el sistema. Tu Tai, el responsable de la caridad, estuvo presente en el interrogatorio. Y el segundo, que era el jefe, se llama Wan Nai, creó la asociación Padre Celestial Salvador, que se basaba en la fe humana ciega y para atraer dinero. Pero a pesar de que el estudiante y el jefe trabajaban juntos, todavía no confiaban el uno en el otro. Y ahora Tu Tai estaba listo para exponer y contar todos los secretos para salvar su propio pellejo. El hombre dijo que tenían sermones y usaban poderes sobrenaturales. Wan Nai escondía constantemente una caja con un acertijo dentro. Tu Tai no sabía lo que había allí, pero de la caja salía un agradable aroma, y cuando lo sintió, se volvió fácil y bueno, como si acabara de descansar. No tenía miedo de superar las dificultades. Un efecto similar lo obtuvieron las personas que asistieron a los cursos, por lo que se pudo concluir que allí había drogas. Al interrogado le preguntaron dónde vive ahora su jefe, pero dijo que al parecer se había dado a la fuga. Dijo que Wan Nai estaba ahora en la ciudad de Laotan, porque iba a dar el último sermón allí y luego desaparecería de la vista. En general, Ain pensó que el asunto era bastante simple, pero no podía evitar la sensación de que algo andaba mal aquí. Miró a Huangzi, le pareció que este tipo no le había dicho todo lo que debía, a pesar de sus seguridades. El investigador decidió que era necesario actuar y, en primer lugar, la tarea era descubrir qué hace realmente la Asociación del Padre Celestial Salvador. Dijo que al final estamos hablando de reliquias, y entre los enemigos hay ascendentes, por lo que se desconoce qué esconden. Aparentemente, el investigador asistente podría encargarse de esta tarea. Liu Dongli, el investigador asistente, dijo que en nombre del Departamento de Casos Especiales, quería agradecerle por su ayuda y apoyo. Pero para que la investigación sea efectiva es necesario sumar una persona más a esta investigación. El hombre tomó la mano de Huangzi y dijo que si los dos hicieran este negocio, el tipo respondió que no iba a arriesgar su vida y que no iría a ninguna parte. Ain intentó persuadirlo, señalando que se trataba solo de una investigación pequeña e innecesaria. Huangzi dijo enojado que si esto no era necesario, se negaría y, según el acuerdo, tendría que desempeñar el papel de cebo. Ain recordó que durante la firma del acuerdo acordaron un cambio tácito en las reglas de compensación monetaria. Huangzi dijo que no se arriesgaría por unos centavos, pero de repente descubrió que se habían acreditado 8.000 yuanes en su cuenta. El hombre añadió que podría morir allí y que, como resultado, ni siquiera tendría dinero para el funeral. Pero notó que había añadido otros 700 yuanes. El investigador se dirigió hacia la salida, mientras Huangzi y Liu Dongli permanecían en el lugar. Pronto fueron capturados por fuerzas especiales armadas para prepararse para la operación. Aparentemente, los amigos no tuvieron otra opción ni tiempo para pensar o rechazarlo de alguna manera. Liu Dongli,
Irónicamente, notó que su pareja se olvidó de dejar una reseña de 5 estrellas y de comprar coronas de flores para su despedida. El vehículo que transportaba cerdos frenó repentinamente cerca del punto de recepción. Fue necesario descargar los cadáveres. El conductor cansado aceptó ir con el cliente y tomar un refrigerio en una nueva tienda local. El hombre le gritó a su compañero que se encargara ellos mismos de la descarga y que se fuera un rato. El disfrazado Juansi, que hacía el papel de cargador, preguntó a su amigo si esto se consideraba una penetración oculta. Su interlocutor asintió, porque así se llamaba, pero debían llegar directo al lugar y atrapar caliente al culpable, llevándose las cosas robadas. Juansi se quitó la ropa exterior y la arrojó desde el puente al río. Liu Dongli animó al chico, diciéndole que no había por qué tener miedo, porque a su lado había cientos de hermanos con armas listas, pero si sucedía algo inesperado, Juansi podía enviar una notificación. Después de todo, la Sociedad Astronómica es una organización muy seria y, con la ayuda de una máscara seleccionada, ni siquiera la propia madre del chico lo reconocerá. Juansi preguntó cuáles serían sus próximos pasos y Liu Dongli pensó por un momento, pero su mirada fue captada por una mujer que pasaba. Liu Dongli no era el tipo de persona que dejaría pasar a un representante del buen sexo, por lo que dijo que el chico debería quedarse aquí y siguió a la mujer. Juansi estaba indignado porque nadie le había explicado cómo entrar, pero de repente escuchó un cuervo negro volando sobre su cabeza. El pájaro le dijo al chico que no dijera nada, porque los podían escuchar y, además, los estaban vigilando de cerca. Después de todo, Aiin es muy cuidadosa, tiene una tremenda intuición, con la ayuda de la cual siempre piensa en los pasos a seguir. La niña no confía en Juansi, porque le parece que el chico no es lo suficientemente sincero y se esconde mucho. El cuervo se alejó rápidamente, pero el chico empezó a preguntarle qué debía hacer. El pájaro dijo que el propio Juansi estaba bajo sospecha y que si lo hubiera sabido antes, no le habría aconsejado que cooperara con la Sociedad Astronómica. Raven agregó que había estado escondido durante bastante tiempo, pero que alguna vez fue un miembro muy respetado de la Sociedad Astronómica. El chico se sorprendió porque había oído hablar de esto por primera vez. Y el pájaro dijo que mientras la niña no esté segura de las intenciones de Juansi, lo mantendrá cerca, y es necesario aprovechar este momento, especialmente porque el cuervo se encuentra ahora en una situación extremadamente difícil. El chico miró confundido como el pájaro se disolvía en el cielo, entendió que las palabras aún no están exentas de poder de persuasión, y aunque existe peligro, se pueden correr riesgos. Juansi se quedó solo, el último de la gran carretera, era un hermoso atardecer, el sol ya se estaba poniendo. Pensó que la ciudad estaba decayendo de manera muy lenta pero segura, por lo que cada vez había menos jóvenes aquí y Sinai también estaba experimentando una recesión económica. De repente se dio cuenta. Juansi se dio cuenta de que esto podría ser una sorpresa que ayudaría con la implementación. El chico empezó a pensar frenéticamente, tenía una idea maravillosa que implementaría. Juansi se dio cuenta de que todavía quedaba algo de maldad en este lugar anormal y rápidamente corrió hacia adelante. Aiin observó atentamente al chico a través de la pantalla azul y dijo que el objetivo había comenzado a surtir efecto. Miró al chico con atención y le pidió al empleado que la mostrara más de cerca. Sin embargo, no se produjo ningún acontecimiento grandioso, porque este extraño tipo simplemente decidió tomar un helado. Aiin pensó con molestia que este tipo era realmente tan desesperado que ya no estaba claro si había algo mal. De repente, distraídos y sacados de sus pensamientos, los músicos locales acudieron a él en busca de ayuda. Los hombres tuvieron que trasladar el carro a un patio cercano a un establecimiento local. Juansi no se opuso y comenzó a ayudar a mover la carretilla hasta la barra. Los músicos se ganaban la vida tocando melodías en establecimientos de restauración. Abrieron la tapa, había muchos instrumentos musicales, flautas y mucho más. Uno de los hombres tomó el sono y el chico comenzó a escuchar atentamente y luego a aplaudir al ritmo. El músico dijo que el joven tenía buen oído y podía percibir bien el instrumento. El hombre sugirió intentar jugar y Juansi estuvo de acuerdo con mucho gusto, porque era un profesional en este asunto. El chico tomó el instrumento musical Eru en mis manos y comenzó a tocar una melodía suave y maravillosa. Esta actividad le fascinaba, a Juansi le encantaba jugar y la gente reunida a su alrededor escuchaba atentamente. Los hombres miraron asombrados, la melodía resultó muy decente y notaron el talento del chico. Estaban interesados en saber de dónde era. Juansi dijo que era nuevo aquí y que recientemente había conseguido un trabajo a tiempo parcial. No entendía por qué los músicos estaban tan interesados en él y dijo que si no querían verlo aquí, se iría. Pero uno de los hombres dijo que todo estaba bien, que simplemente habían tenido un malentendido y que el que tocaba el Eru no podía venir, y Juansi podía ayudar reemplazándolo y tocando en la iglesia. Esta propuesta provocó una tormenta de emociones en el alma de Juansi. Por un lado, un discurso en la iglesia podría servir como una buena introducción, por otro lado, estaba solo y corría grandes riesgos de despedirse de su vida como resultado de ello, de su aventura.
Pero luego el chico recordó que estaba siendo monitoreado activamente, por lo que llegaría ayuda si algo salía mal. Aceptó la oferta pero dijo que primero necesitaba tener una buena cena.